Muy buenas tardes tengan, estimados. Espero que haya sido un buen almuerzo el que tuvieron. Vamos a comenzar la clase de manera inmediata. Como ustedes se darán cuenta, ya tienen a su disposición lo que es una guía acerca de gases ideales. No son solo ejercicios de gases ideales, pero en parte es como la parte más importante de toda esta guía. Son cerca de 10 ejercicios, ¿cierto?, que nos van a permitir entender y analizar, ¿cierto?, lo que es esta materia de manera más, de una mejor manera, ¿ya? Entonces, vamos a ir, son 8 ejercicios, ¿cierto? Vamos a ir desarrollando, ¿cierto?, los más relevantes para ir entendiendo la materia de buena manera. Entonces, el ejercicio número 1 dice, una masa de 2 kilogramos de helio se mantiene a 300 kilopascales y 27 grados Celsius en un contenedor rígido. ¿Qué capacidad tiene el contenedor en metros cúbicos? Ya. ¿Quién de ustedes me puede decir, cierto, cuáles son, cómo harían esto ustedes? Pasar los grados Celsius a Kelvin. Ya, lo primero exactamente sería que tenemos que hacer es pasar los grados Celsius a Kelvin. Muy bien. ¿Qué más? ¿Los kilopascal o no? ¿Qué tienen los kilopascales? Cambiarlo, si no me equivoco. ¿Ya qué? Ah. Oh, no me acuerdo de la unidad, profe. Ya. Vamos viendo. Vamos a Profe. ahora compartir esto de acá. Profe, pero ahí no falta la R, la constante del grado, ¿no? Muy bien, O- ¿cierto? Falta la constante de los gases del gas ideal. Entonces, vamos viendo todo esto. Dice acá que tenemos una masa de 2 kilogramos de helio. 2 kilogramos de helio. Helio. Y nos dice que se mantiene a 300 kilopascales. Presión 300 kilopascales. Después nos dice que, y a 27 grados Celsius. ¿Qué capacidad tiene el contenedor en metros cúbicos? Bueno, efectivamente, como decía su compañero, nos falta un dato, que en este caso es la constante de los gases, R. Y bueno, obviamente nos están preguntando lo que es el volumen. Entonces, si nosotros construimos la ecuación de los gases ideales, tenemos que PV, ¿cierto? Igual M, R, pero no cualquier R, R del helio, ¿cierto? Por la temperatura. Entonces, antes de ver cualquier cosa, vamos a ver cuánto vale la constante del gas ideal del helio. ¿Dónde vamos a ver esto? Vamos a verlo en el apéndice 1 del libro del Seingel, que ustedes tienen en su propiedad, ¿cierto?, desde el aula. El apéndice 1
habla de una serie de tablas, figuras y diagramas que están en unidades internacionales, el sistema internacional. Le vamos a echar un vistazo, ¿cierto?, breve para ir viendo algunas cosas. Aquí, por ejemplo, la tabla 1 nos muestra efectivamente lo que es la constante, el concepto de constante de gas y propiedades de punto crítico. Entonces, basta con buscar el gas que a nosotros nos interese y nosotros vamos a tener un valor para el, en este caso, para el helio. ¿Ya? Vamos a ver también que existen los C sub P y los C sub B para distintos gases ideales comunes. Vamos a ver también que existen para distintas temperaturas de gases comunes, ¿cierto? C sub P y C sub B ya calculados. No tenemos que hacer nada más. Y así vamos a continuar. Tenemos información de distintas propiedades, ¿cierto? De fluidos. Pero lo más importante viene aquí. Tablas de temperatura de agua saturada. Con esto nos vamos a quedar, pero peritos. Vamos a ser expertos en lectura de tablas. Desde la próxima semana, ¿cierto? Vamos a trabajar con estas tablas y la verdad es que ustedes se las tienen que manejar, ¿cierto? Van a tener que poder leerlas, obtener información de ellas de manera directa, ¿cierto? Aquí, como ustedes se darán cuenta, hay algunos datos o información que ya existen, ¿cierto? Que ya fue tomada, ¿cierto? De estas tablas, ¿ya? Y un poco el gráfico, ¿cierto? Algunos gráficos que existen que nos permiten obtener información acerca del estado del fluido que yo estoy revisando. Pero como les digo, esto viene para la próxima semana. Lo importante en este instante es la primera tabla para lo que es el determinar la constante de gas que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el helio en este caso, va a tener lo que es, vamos a leerlo acá, ¿cierto? Helio. Y tiene un valor de el R, la constante de gas, tiene un valor de 2,0769. Entonces, R aquí vale 2,069, si no me equivoco. 0,769, ahí está. .769, ¿ya? ¿Qué unidades? Kilojoule por kilogramo por Kelvin. Dígame. ¿Profe? ¿Sí? Una consulta, la tabla, ¿cómo se llama la tabla que utilizó? El apéndice A1 que está en el libro del Seinfeld. Vale, profe. Está hasta el final del libro, por si acaso. Profe, Entonces, disculpe, ¿en qué medida está partido los kilojoules? kilogramo y por Kelvin. Ya, gracias. Entonces, ahora vamos a hacer una de las cosas que uno de sus compañeros ya nos dijo, que es pasar la temperatura a grados Kelvin. En este caso, ¿cuánto sería esta temperatura en grados Kelvin? $315. 300,15 grados Kelvin. ¿Ya? Tenemos ahora sí toda la información, lo único que tenemos que hacer ahora es introducirla en la ecuación. Entonces, va a ser 300 kilopascales por el volumen, que aún no lo determino. Y esto va a ser igual a 2 kilogramos por 2,0769 kilojoule por kilogramo Kelvin
y por 300,15 Kelvin. ¿Ya? Las masas, ¿cierto? Kelvin. Y como se dan cuenta, si se dan cuenta, aquí es donde tenemos, ¿cierto? Lo que es, lo que son kilopascales, ¿cierto? Y los kilojoule, que los vamos a abrir, ¿cierto? O sea, voy a ver a qué sería igual un kilojoule, y en estricto rigor debería ser kilopascal por metro cúbico, ¿ya? Entonces, los kilopascales se van, se simplifican, y me queda la expresión como está aquí. Entonces esto va a ser que el volumen va a ser igual a 2 por 2,0769 metros cúbicos por 300,15, y todo eso dividido por 300 y por nada, solo los 300. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Va a dar 2 por 2,0769 por 300,15, y todo eso dividido por 300. Nos da entonces que el volumen que tiene este recipiente que está conteniendo este gas ideal tiene un volumen de 4,16 metros cúbicos. ¿Dudas con esto? Ya. Vamos viendo entonces. Ejercicio 2. Dice, un recipiente de 1 metro cúbico con aire a 25 grados Celsius y 500 kilopascales se conecta con otro recipiente que contiene 5 kilogramos de aire a 35 grados Celsius y 200 kilopascales a través de una válvula. La válvula se abre y deja que todo el sistema llegue al equilibrio térmico con los alrededores, que están a 20 grados Celsius. Determinar el volumen del segundo recipiente y la presión final de equilibrio del aire. Entonces, ejercicio 2. Vamos viendo. Dice que tenemos un recipiente inicialmente que tiene un volumen de 1 metro cúbico con aire a 25 grados Celsius y una presión de 500 kilopascales. Después dice que se conecta con otro recipiente que contiene 5 kilogramos de aire. Bueno, esto vendría siendo entonces volumen 1, temperatura 1 y la presión. Dice que se conecta ahora con un segundo recipiente que tiene 5 kilogramos de aire. Masa en el recipiente 2, ¿cierto? Es de 5 kilogramos. Tiene una temperatura, ¿cierto?, de 35 grados Celsius. Y tiene una presión de 200 kilopascales. ¿Ya? Entonces nos dicen que la válvula se abre, ¿cierto? Y llega a una temperatura
ambos recipientes quedan en un equilibrio térmico, ¿cierto? De 20 grados Celsius. La temperatura final es de 20 grados Celsius. ¿Ya? Ya. ¿Qué hacemos con esto? Nos preguntan el volumen del segundo recipiente, volumen del recipiente 2, ¿cierto? Y la presión final que se va a percibir en ambos recipientes. ¿Qué tenemos que hacer aquí, estimados? Pasar la temperatura a Kelvin primero. ¿Ya? Vamos viendo. Entonces la temperatura 1 inicial, la temperatura del primer recipiente van a ser 25 grados Celsius, que si le sumamos, ¿cierto?, los 273,15, van a ser 298,15 Kelvin. ¿Ya? La temperatura 2 va a ser igual, ¿cierto?, a los 35 grados Celsius, pero que en este caso, ¿cierto?, van a ser 308,15 Kelvin. ¿Ya? Y finalmente la temperatura final a la cual va a llegar ambos fluidos, ¿cierto?, son 20 grados Celsius y por ende van a ser 293,15 Kelvin. ¿Ya? ¿Qué más tendríamos que hacer, estimados? Sabiendo que nos están pidiendo esto. Oh, ¿no se ven? Se ven poquito. Buscar la constante en la tabla. Ya buscamos la constante en la tabla. Vamos a buscar la constante del aire. El aire, ahí está. R es 0,2870. Entonces la constante R del aire, del aire es igual a 0,28, ¿cuánto? 70. Gracias, 2870. De nuevo, kilojoule por kilogramo por Kelvin. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Profe, disculpe, ¿me podría decir la página de dónde está la tabla que está Yo viendo, no me la por sé. favor? Ah, ya. A ver si aparece aquí. 935 de arriba y 9. Ahí está. La 909, 908. Ya, profe, buena, gracias. 908, ese es. Ya. Entonces, 0,2870. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Reemplazar en la fórmula, o sea, claro. ¿Ya? Y ahí saldría el volumen 2. Perfecto, ¿cierto? Entonces, tenemos, ¿cierto?, que la presión 2 por volumen 2 tiene que ser igual a la masa 2 por el R del aire por la temperatura, ¿cierto?, del recipiente 2. Entonces, ahora vamos a reemplazar 200 kilopascales por el volumen en el recipiente 2 va a ser igual a la masa, ¿cierto?, en ese recipiente, que son 5 kilogramos, ¿ya?, por el R del aire, que son 0,2870 kilojoules por kilogramo por Kelvin, y esto hay que reemplazarlo, ¿cierto?, por los 308,15 Kelvin. Igual que en el ejercicio anterior, ¿cierto? Al final de
de de todos estos, nos van a quedar, ¿cierto?, únicamente los metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, el volumen va a estar dado en dichas unidades. Entonces, el volumen 2 va a ser igual a 5 por 0,2870 por 308,15. Todo eso dividido por 200. Y esto nos va a dar en metros cúbicos. Entonces, van a ser 5 por 0,2870 por 308,15 dividido 200. Entonces el volumen del segundo recipiente va a ser igual a 2,211 metros cúbicos. ¿Quién no entendió algo de lo que se hizo aquí? Muy bien. Ya. ¿Y ahora qué sigue que hagamos? Presión final, pero yo no sé cómo sacarla al menos. ¿Cómo hacemos? Ideas. Necesito ideas. Perdón, la presión del gas más el vapor. Presión del aire Más el vapor. ¿Ah? más el vapor. Más el vapor. Primero visualicen qué es lo que se está pidiendo, ¿cierto? Y después vean ese tema. Mira, dice, lo voy a leer de nuevo. Es Profe, más, te lo había voy una a ecuación proyectar. que relacionaba las presiones con la temperatura, ¿no? Ya. Ahora con los volúmenes. Pero era presión 2 por temperatura 1 igual a presión 1 por temperatura 2 o algo así. No estás confundiendo lo que vendría siendo lo que estábamos viendo, ¿cierto? Del recorrido recorrido adiabático, que era presión 1 Ah, por ya. volumen 1 elevado a un gamma, igual a presión 2 por el volumen 2 elevado a otro gamma. Pero ven esto, dice, un recipiente de 1 metro cúbico con aire a 25 grados Celsius y 500 kilopascales se conecta con otro recipiente que contiene 5 kilogramos de aire a 35 grados Celsius y 200 kilopascales a través de una válvula. La válvula se abre y se deja que todo el sistema llegue a un equilibrio térmico con los alrededores, que están a 20 grados Celsius. Determina el volumen del segundo recipiente y la presión final de equilibrio de aire. ¿Ya? Entonces, ¿cómo harían esto ustedes? ¿Qué es lo que tendrían que considerar? No sé, no sería con la presión del primero y después con los volúmenes de cada uno. ¿Ya? A ver, ¿qué harías con eso? No sé, presión 2 igual a presión 1 por volumen 1 y volumen 2. ¿Ya? Esa es la ley de Boyle, ¿no? Pero era re. Sí, Presión por pero acá volumen. estamos variando la temperatura, así que no podrías hacer eso. ¿Qué más? ¿Quién tiene más ideas? Vamos viendo. Casi, casi.
Ya. Lo primero que vamos a hacer es sacar la masa que existe en el primer recipiente. ¿Ya? Entonces, presión 1 por volumen 1 igual a masa 1 por el R del aire, ¿cierto? Por la temperatura en el primer recipiente. Voy a inmediatamente reemplazarlos para no ser tan... Entonces va a ser que presión 1, 500 kilopascales. ¿Ya? Por volumen 1, 1 metro cúbico. Y esto tiene que ser igual a la masa que está contenida de aire ahí, por, dividido. Vamos a hacer el tiro para ahorrar un poquito de tiempo. Dividido por la constante de los gases, que en este caso son 0,2870 kilojoules por Kelvin, por la temperatura, ¿cierto?, del primer recipiente, ¿cierto?, que inicialmente son 298,15 Kelvin. Entonces acá simplificamos, ¿cierto?, lo que son los Kelvin, grados Kelvin. Simplificamos, ¿cierto?, lo que es kilojoule acá, y nos va a quedar solamente el kilogramo arriba. Entonces, con esto nosotros vemos cuánto va a ser la masa. Va a ser 500 dividido por 0,2870 por 298,15. Cerramos el paréntesis y le ponemos signo igual y nos da que la masa del primer recipiente, ¿cierto?, masa 1, va a ser igual a 5,84 kilogramos. ¿Ya? Entonces, hoy se mal ese. Podría ser ese. Masa 1, no, se ve igual de mal. Profe, ¿y pantalla blanca no tiene? Sí, pero quiero usar este. Es que no se nota mucho. Con el azul. Ahora sí. Masa 1 igual, ahí sí. 5,84 kilogramos. Esto lo vamos a poner aquí. Ya, entonces tenemos la masa del primer recipiente. Entonces viene la pregunta que cae de cajón. ¿Cuál es la presión que yo tengo que buscar? Al final, ¿La final de qué? ¿De quién? ¿Del recipiente 1? ¿Del recipiente 2? De la diferencia de las dos, ¿no? ¿De la diferencia de las dos? Yo estoy buscando ahora la presión final de del aire contenido en ambos estanques. No del 1, no del 2. Entonces, vamos a volver a usar la ecuación del gas ideal. Entonces vamos a ver la presión final por el volumen, pero el volumen de 1 y 2. Entonces, en este caso va a ser 1 más 2,21, todo esto metro cúbico. Y esto tiene que ser igual a la masa, pero no es ni la masa del uno ni del otro, sino que es la suma de ambas masas. Por ende van a ser 10,84 kilogramos, ¿cierto? Y aquí por el R del aire, que son 0,2870 kilojoule por kilogramo por Kelvin.
Y todo eso multiplicado por la temperatura a la cual debería llegar, que en este caso son 293,15 Kelvin. ¿Ya? Entonces, reescribimos esto, ¿cierto? Como presión final por 3,21 metros cúbicos igual, ¿cierto? A 10,84 kilogramos por 0,2870 kilojoule, o digámoslo de otra manera, kilopascal por metro cúbico. Es equivalente, ¿cierto? Todo eso dividido por kilogramo por Kelvin. Y todo esto por 293,15 Kelvin. Se simplifican los kilogramos, se simplifican los Kelvin, se simplifican los metros cúbicos y nos quedan solamente los kilopascales. Entonces, la presión final, ¿cierto? La vamos a proceder a calcular. La presión final va a ser 10,84 por 0,2870 por 293,15. Todo esto dividido por 3,21. Y eso nos va a dar 284. La presión final va a ser igual a 284,12 kilopascales. Una consulta. ¿Sí? ¿El 10,84 de dónde lo sacó? ¿El quién? El 10,84. Es la suma de las masas. Ah, ya. Vale. Profe, un ejercicio igual a este, pero por ejemplo con uso, por ejemplo, de dos gases distintos, ¿la constante se podrían sumar igual? ¿O ahí habría que hacerlo de otra manera? Ahí habría que hacerlo de otra manera. Ahí, ahí la recomendación sería pasarlo todo a mol. Todo a moles Ah, ya. y ahí utilizar la constante universal de los gases. Y ahí uno podría calcular de manera más simple. Ya, profe, gracias. Ujú. Profe, pero nosotros no vamos a hacer eso, ¿cierto? Trabajar con monos. No, solo con masas, acuérdense. Pero él preguntó qué haríamos, ¿cierto? Si pasara eso, y le contesté. Ya. Vamos vamos con el ejercicio número 3. Recipiente número 3. Dice que un recipiente rígido contiene gas ideal a 1227 grados Celsius. ¿Ya? Y una presión, ¿cierto?, de 200 kilopascales, pero es presión manométrica. El gas se enfría hasta que la presión manométrica, esto es presión 1, presión 2, ¿cierto?, es 50 kilopascales manométricos. Nos dicen que la presión atmosférica es igual a 100 kilopascales.
¿ya? Determine la temperatura final del gas, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es calcular la temperatura en unidades absolutas. En este caso vamos a tener, ¿cierto?, que esta temperatura de acá va a ser igual, ¿cierto?, a 1227 más 273,15. Entonces esto nos va a dar, ¿cierto? 1500. Nos va a dar 1500,15 grados Kelvin. Ya, y aquí está el detalle, ¿cierto? Porque nos hablan de presión manométrica. Para quien no lo sepa, nosotros tenemos tres tipos de presiones. Tenemos la presión absoluta, tenemos la presión atmosférica y tenemos la presión manométrica. Cuando la presión absoluta es igual a 0, de la unidad que sea, yo voy a estar diciendo que entonces tenemos vacío, o sea, no tenemos absolutamente ningún tipo de presión. Cuando la presión atmosférica, la verdad es que la presión atmosférica no puede ser 0, es muy difícil, ¿ya? Esto es la presión de la atmósfera. Suena obvio, ¿cierto? Pero hay que mencionarlo de todas maneras. Y la presión manométrica es la diferencia entre presión absoluta y presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, si la presión absoluta es de 500 kilopascales, por decir un número, y la presión atmosférica son 100 kilopascales, la presión manométrica van a ser 400 kilopascales, porque es la diferencia entre uno y el otro, ¿ya? Si yo les digo que estoy midiendo una presión de menos 1000 kilopascales, quiere decir que la presión absoluta está 1000 kilopascales por debajo de la presión atmosférica que se percibe en el momento, ¿ya? ¿Quién no le queda claro eso? Yo, profe, no, como que no escuché la explicación al principio, disculpe. Escuché como el ejemplo, pero no lo anterior a eso. La presión absoluta es la presión que yo tengo, la presión real, si se puede decir, que yo tengo. A mí la presión absoluta me mide 0, es que yo tengo vacío, no tengo nada. No tengo atmósfera, no tengo nada que me genere presión. La presión atmosférica es la que efectivamente ejerce la atmósfera. Y la presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta, la que yo estoy percibiendo, y la presión atmosférica. Entonces, si tengo una presión absoluta de 300 kilopascales y tengo una presión atmosférica de 100 kilopascales, entonces la presión manométrica va a ser de 200 kilopascales. ¿Por qué? Porque estoy leyendo, ¿cierto?, por cuánto está la presión por sobre la presión de la atmósfera del lugar, ¿ya?
Yo, profe. Entonces, cuando aquí me dicen que tengo 200 kilopascales manométricos, pero me dicen que la presión atmosférica es de 100 kilopascales, entonces tenemos que la presión absoluta inicial, digámoslo así, va a ser igual a 300 kilopascales. ¿Ya? Y me dicen que al final, la presión absoluta, pero final, va a ser igual a 50 kilopascales manométricos. Pero a eso hay que sumarle la presión atmosférica. Y eso nos da 150 kilopascales. ¿Ya? Entonces, estos cambios se realizan, ¿cierto? Este análisis siempre hay que realizarlos con la presión absoluta. ¿Por qué con la presión absoluta? Porque es la presión que efectivamente se ejerce sobre el fluido, en este caso sobre el gas. La presión manométrica es la que yo puedo medir con un equipo, sea, ¿cierto?, con un manómetro, con un barómetro, etcétera, 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 ¿ya? Pero no es exactamente la presión que se está percibiendo en el lugar, es la presión que te mide el equipo en referencia a la presión atmosférica, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Entonces, tenemos, ¿cierto?, este tema de las presiones, y ahora nos piden, ¿cierto?, cuál determine la temperatura final del gas, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto, estimados y distinguidos? Como acá hay un dato acá que nos interesa bastante y es el de recipiente rígido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el volumen no cambia. Y como ustedes saben, los gases se adaptan al volumen del recipiente en el cual están. Entonces, yo siempre, en teoría, voy a estar cojo, si se puede decir, con respecto a la temperatura, ¿cierto? A un dato. Porque si ustedes se recuerdan, esto es presión por volumen, ¿cierto? Igual masa por R y por T. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, entonces, siempre me va a faltar un dato. Entonces, lo importante va a ser que la presión 1 por el volumen 1, por la masa 1, por R1 y por T1, tienen que tener algún grado de constancia. Entonces, como el volumen no cambia, yo puedo decir entonces, hacer lo siguiente. Presión 2 por volumen 2 igual masa 2. Bueno, la constante no varía, ¿cierto? Y por la temperatura 2. Donde B2 es igual a B1 y donde M2 es igual a M1. Y bueno, R es igual a R, así que no tengo problema con eso. Perdón. Entonces lo que yo voy a hacer es dividir estos dos. Entonces me va a quedar que P1 dividido P2 tiene que ser igual a T1 dividido T2. ¿Ya? Entonces, reemplazamos los valores, ¿cierto? Que nos dicen que inicialmente esto
P1 es de 300 kilopascales dividido por 150 kilopascales. Y esto tiene que ser igual a la temperatura 1, que en este caso va a ser, la temperatura 1 es de 1500,15 Kelvin, dividido por la temperatura en 2. Entonces, como ustedes se darán cuenta, T2 va a ser igual a 1500 Kelvin, 15 Kelvin, por 150 kilopascales, y todo eso dividido por 300 kilopascales. Por ende, va a ser la mitad de la temperatura que tenemos acá. Entonces, son 750, ¿cierto? 0,07 Kelvin, la temperatura 2. Ahora, si queremos ser todavía más precisos, bueno, o si queremos entregar la información de manera más atractiva, ¿cierto? 0,7 punto menos 273.15. Entonces, la temperatura desciende, la temperatura 2 desciende a 476,92 Kelvin, grados Celsius. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas? Pero de la presión atmosférica inicial y final, ¿cómo lo sacó eso? O el PA. Es la presión entregada, ¿cierto? Inicial y final, sumado 100, la presión atmosférica. Ah, cierto. Vale. Gracias, profe. Ya, entonces ahora ustedes van a trabajar en el ejercicio 4, unos minutos, ¿cierto? Van a leerlo, van a revisarlo y van a analizar el ejercicio 4, unos 10 minutitos, para ver el tema para trabajar. ¿Ya? Ya, estimados, ¿cómo les fue? Bien, profe. Ya, vamos viendo. Ejercicio. Dice, un recipiente rígido cuyo volumen se desconoce está dividido en dos partes mediante una división. El lado del recipiente, un lado del recipiente contiene un gas ideal a 927 grados Celsius. El otro lado está
al vacío y tiene un volumen el doble del que contiene, de la parte que contiene gas, o sea, del lado con gas y el volumen del lado sin gas es 2 veces el volumen del lado con gas. ¿Ya? Posteriormente se quita la separación y el gas se expande para llenar todo el recipiente. Por último, se aplica calor hasta que la presión es igual a la presión inicial. Determine la temperatura final del gas. Entonces tenemos, ¿cierto?, que tenemos una presión aquí inicial del lado de allá, ¿cierto? Del lado con gas. Y dice dónde, media entonación. Y después dice que se aplica calor, ¿cierto?, para ver la presión final. Ya. ¿Cómo harían esto? ¿Qué es lo que determinaron, estimados? Profe, Sí. a mí me dio, o sea, yo calculé la última temperatura en grados Celsius y Ya. igual tengo la en Kelvin. Ya. En Kelvin me dio 3600,15 y en la Celsius me dio 3327. ¿327? 327. Ya. ¿Cómo llegó usted a esa conclusión, estimado? ¿O cómo llegó a ese dato? A ver, cuéntenos. Con la ecuación del gas ideal, A ver. volumen 1 partido la temperatura 1 igual a volumen 2 sobre la temperatura 2. Y Ya. como se llama, ahí el mismo problema dice que en ese tanque rígido, dice que una mitad es volumen 1 y el otro 2 veces el volumen 1. Ya. Así que hice una comparación entre esas dos que salía un B3. Ya. Y después despejé en la ecuación. Ok. Ya. Vamos a hacer el análisis paso a paso y vamos a ver si llegamos al mismo resultado que estuvo. Dice, tenemos la temperatura, ¿cierto? Era 3000, profe, era 3327. 3327 grados Celsius. Sí. Ya, vamos a ver si llegamos a ese mismo. Dice, temperatura, ¿cierto?, inicial 927. La temperatura, estamos en una situación donde tenemos una presión inicial desconocida, ¿ya?, por un volumen inicial. Volumen inicial. Y esto es igual a una cierta masa, ¿cierto? Masa 1 por la constante de este gas, que no nos lo mencionan, pero hay que colocarlo, ¿cierto? Y por la temperatura, ¿cierto?, en grados Kelvin, que en este caso serían 1100,15 grados Kelvin, si mi memoria no me falla. ¿Sí? ¿No? 1200. 200. Ahí, ¿o no? Sí, ahí sí. 1200,15 grados Kelvin. Entonces, serían 1200,15 Kelvin. ¿Ya? Dice que al otro lado no hay nada. No hay vacío, o sea, no hay gas que exista. Entonces, si yo abro esta separación, este gas ideal se va a expandir, ¿cierto? Y va a cambiar un poco sus características. Entonces vamos a tener que va a tener una presión 2, digámosle así, por el volumen nuevo, que en este caso van a ser, ya no es el volumen de solamente el sector que contenía el gas ideal, sino que además ahora se suma
la otra parte que son dos, que es tiene un volumen igual a 2 veces el volumen donde estaba el gas ideal. Por ende, si se suman ambos volúmenes, hablábamos de 3 veces el volumen inicial. Y esto tiene que seguir siendo igual a la masa 1 por R, y ahora por una temperatura 2, que desconozco cuál es. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora le agrego calor a esto. Subamos calor, con el fin de que la presión nueva, vamos a tener una presión 3, por decirlo así, pero que va a ser igual a la presión inicial. Todo eso por 3 veces el volumen inicial, igual a la masa 1 por la constante y por T3 en este caso, ¿cierto? Que es lo que yo quiero determinar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, de esta parte de aquí me olvido un poco, ¿cierto? Es como un paso intermedio, pero es válido para poder entender qué está pasando. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿ya? Pero con la información que tenemos ahora. Y sabemos que la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a la masa 1 por R por 1200,15. Y ahora lo vamos a dividir, ¿cierto? En ambos lados por lo que hay al otro lado. Entonces vamos a tener que 3, porque es del volumen inicial, ojo ahí, lo estoy llevando adelante ese 3 de ahí, por la presión inicial, por el volumen inicial, ¿cierto? Todo eso dividido por la masa 1, por R y por la temperatura que se consigue después del último paso. Entonces, se simplifican prácticamente todos los elementos aquí, excepto el 3, ¿cierto? Ese 3 que está aquí, y las temperaturas, que son desconocidas. Entonces, 1 dividido 3 va a ser igual a 1200,15 Kelvin, dividido por T3. ¿Ya? Entonces, pasamos, ¿cierto? Multiplicando todo esto, T3 va a ser igual a 3 por 1200,15 Kelvin, y esto va a ser igual, ¿cierto? A 5, 3 y 1, 4,006, 3600. Y efectivamente coincidimos, ¿cierto? Si hacemos los cálculos, vamos a llegar a la misma temperatura que encontró su compañero. 3327,15 o 3300,3, perdón. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas con esto? Ya, entonces, dejamos la clase hasta aquí. Tómense 10 minutitos para regresar en un rato más para ver el tema del laboratorio.